Y esta es una de las ofensas más comunes que cometemos nosotros los cristianos. Nosotros no vamos ante Dios antes de hacer plan. Nosotros no pedimos a Dios la dirección de Dios antes de llevar a cabo cualquier meta, cualquier plan, cualquier decisión que tenemos enfrente. Muchas de las veces nosotros primero miramos, analizamos, miramos los beneficios antes de tomar y ir ante Dios. Y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que parecen, hay planes, hay negocios que parecen rectos, que parecen buenos, mas su fin es fin de muerte, mas su fin es fin de destrucción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que primero ir a Dios en oración, buscar la voluntad de Dios, buscar la perfección que está en Dios, buscar la aprobación de Dios antes de tomar cualquier decisión. Si yo le preguntara a usted en los últimos 5 años, las decisiones que usted ha tomado, ¿le agradan a Dios? ¿Usted consultó a Dios antes de tomarla? Y entonces después nos preguntamos, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué los negocios no me salen bien? ¿Por qué me da tanta dificultad a hacer las cosas? Y mire, algo que usted debe de entender, que hay dificultad en este mundo. Y que usted va a enfrentar dificultades, problemas. Pero usted debe seguir marchando hacia el frente. Pero la palabra de Dios también dice que a la bendición de Dios es la que añade con ella a gratitud, que no causa angustia, que no causa mal. Entonces, cuando yo vengo y presento mis planes ante Dios, la bendición de Dios, Dios va a abrir la puerta y las cosas me van a salir bien. Pero muchos de nosotros no tomamos en cuenta a Dios, no vamos ante Dios. Tomamos la decisión y después la presentamos a Dios. ¿Sabes algo? La voluntad de Dios no es algo que llega de repente. El deseo de Dios para su vida no es algo que llega de repente. Los planes de Dios para su vida no es algo que usted se levantó hoy y ya Dios dijo, eso es lo que tú vas a hacer hoy. La palabra de Dios dice claramente que antes de que yo naciera, el Salmo 139 dice que antes de que yo naciera, cada día estaba escrito en el libro, en su libro, que su voluntad, que Él me vio antes de nacer, que Él trazó un camino para mí antes de que yo comenzara a caminar, antes de que yo existiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cantamos, Él va a hacer un camino donde no hay camino. Pero cuando miramos y analizamos nuestras decisiones, muchas veces no buscamos en oración cuál es el camino, cuál es la aprobación, cuál es el deseo de Dios para mí. Y por eso las cosas nos salen mal. Por eso se nos dificultan muchas veces. Recuerde esto, Dios quiere bendecirte. La segunda cosa que Santiago nos enseña y dice que el corazón orgulloso no toma en cuenta a Dios. Y hay dos cosas que una persona orgullosa, un corazón orgulloso no toma en cuenta. Lo primero es la incertidumbre del mañana, la incertidumbre de mañana. ¿Qué mañana va a suceder? ¿Cómo van a ser las cosas mañana? ¿Cómo va a ser la cosa en un año? Es bien interesante que Bill Gates y su esposa ya dijeron, no, a finales del 2022 las cosas ya van a estar y van a volver a su normalidad. Ellos están mirando el futuro, pero el futuro nadie lo conoce, pero el futuro nadie lo sabe. Esta gran pandemia nadie sabía que iba a suceder en el 2020. Mas aún así, el hombre que es orgulloso, la persona que tiene un corazón orgulloso, hace planes, dice cosas sin saber si va a vivir hasta esos días.
Entonces Santiago nos dice, ustedes ni siquiera toman en cuenta, no tienen control del mañana, mas ustedes hablan con orgullo, mas ustedes hablan con altivez, como que ustedes controlaran el mañana, como que ustedes pudieran hacer y tomar control de su mañana sin saber lo que mañana va a traer. Lo segundo que dice es que la vida es breve. La vida y la brevedad de la vida es corta. Una vida lo más que puede durar son 80, 85 años. Quizás pueda una persona llegar hasta 100. Pero la eternidad es para siempre. Entonces yo tengo que enfocarme y tomar en cuenta que lo más valioso no son los 80 o 90 o 100 o los años que usted vaya a vivir en esta vida. Lo más valioso es cómo y dónde yo voy a pasar mi eternidad, cómo yo estoy invirtiendo para aquello que es eterno. Y Santiago nos dice, ustedes no tienen control de la vida. Primera cosa. Segundo, la vida es breve, por tanto, ustedes tienen que tener cuidado con eso. La razón por la que de repente muchos negociantes, la razón por la que los negociantes hacen planes o las personas orgullosas hacen planes sin tomar en cuenta a Dios, es porque su dinero es su Dios. Casi la mayoría de decisiones que nosotros tomamos, aunque usted sea negociante o no, está basada en el beneficio final, en el resultado final. Póngase a pensar en esto. Las últimas decisiones que usted tomó en los últimos meses están relacionadas con dinero. Pero muchas veces nosotros no tomamos decisiones basadas en cosas materiales deberíamos no tomar decisiones en las cosas materiales, sino en las decisiones que agradan a Dios. Porque mire, usted, como yo le dije al principio, si usted decidió y declara y dice que Dios es su Señor, que Dios es quien lo gobierna, usted primeramente debería preguntarle a Dios: Señor, lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy haciendo y lo que estoy tratando de alcanzar, glorifica tu nombre. Mire, toda la vida de Cristo, cada vez que hablaba el Padre, Él dice: mi voluntad, lo que yo quiero, mi deseo, lo que yo quiero alcanzar es hacer la voluntad de Dios, es alcanzar la voluntad de Dios para mi vida, para que la misión de Dios se cumpla en mí. Entonces las personas con un corazón orgulloso toman decisiones, se creen que ellos pueden conseguirlo todo con su esfuerzo y con su propia voluntad y con su propio deseo, y ellos no toman en cuenta a Dios. El corazón orgulloso siempre va a decir: yo lo alcancé, yo lo logré. Mira con lo que tengo, mira lo que he alcanzado. La persona orgullosa o el corazón orgulloso y altivo siempre está hablando de sí mismo. Nada de lo que ellos hacen, nada de lo que ellos dicen glorifica a Dios. Y Santiago nos dice: tengan mucho cuidado con eso. El corazón orgulloso tiene su propia agenda. Y usted no puede obedecer a Dios, llevar y cumplir el propósito de Dios, si usted tiene su propia agenda. Es triste porque cuando miramos la vida, cuando miramos el caminar, el evangelio, incluso hasta lo que hacemos para el evangelio, muchas veces esto tiene el propósito de darnos un beneficio a nosotros personal. Siempre miramos y lo que queremos hacer, cualquier cosa que queremos alcanzar en Dios, es para nosotros. Cuando debería de ser todo lo contrario, cuando debería de ser que la iglesia, que el ministerio, que la obra es para la gloria del Señor. Mira, algo que siempre yo le digo a las personas es esto: que esta iglesia no es de Yendi, ni de Mayreli, ni de los pastores. Esta iglesia es de todos nosotros. Estamos tratando de construir una iglesia para que tus hijos, para que tus nietos tengan un lugar donde puedan venir y escuchar la palabra del Señor. Así que este negocio del reino no es para mi beneficio, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para que exista y haya un lugar donde la palabra de Dios sea glorificada y exaltada.
Entonces yo no puedo tener mi propia agenda, porque mi propia agenda no es que yo esté aquí parado, porque mis planes no es que yo estuviera aquí hoy parado. Mas cuando tú dices yo voy a renunciar a mi agenda, a mis planes, a mis deseos por la voluntad de Dios, tú decides morir a ti mismo. Y eso es lo que Jesucristo nos dice: aquel que quiera ser mi discípulo debe de morir a sí mismo, debe de renunciar a su propia agenda, debe de entender que ya no se trata de ti, que no se trata de mí, sino se trata del Espíritu de Dios en nosotros, que el Padre sea glorificado. Entonces yo debo de renunciar a lo que yo quiero. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Renunciar a mi propia agenda es más fácil decirlo que hacerlo. Si hay una de las cosas con la que usted va a luchar toda su vida, es con esa batalla entre la voluntad de Dios y el deseo personal. Y es por eso que Jesucristo nos dice: levántense cada día y tomen su cruz y síganme. Usted no puede decidir hoy solamente decir: oh, yo voy a seguir a Cristo. Mañana usted tiene que levantarse de su cama y usted también tiene que decir: yo voy a seguir a Cristo. La semana que viene usted tiene que levantarse de su cama y decir: yo voy a seguir a Cristo. El año que viene usted tiene que levantarse y decir: yo voy a seguir a Cristo. Todos los días yo debo decir: voy a seguir a Cristo, porque el orgullo que hay en mí, porque el yo quiere vencerme, mas yo no voy a dejarme vencer por nada de esto, sino en hacer la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros vamos ante Dios todos los días. Es por eso que el Señor nos dice, y nos dice: cuando ustedes oren, declaren y digan que se haga tu voluntad y no la mía. Es una palabra, es una oración de todos los días. Mas el orgulloso dice: yo voy a hacer planes, yo voy a alcanzar mis propias metas. Entonces debemos de recordar que Santiago está hablando a personas que han declarado que Cristo es su Señor, que Cristo es el dueño de su vida y que Cristo es su agenda. La gente orgullosa cree en Dios, mas no le cree a Dios, porque vive como si Dios no existiera. El corazón orgulloso, las personas que tienen su propia agenda, creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos viven como si Dios no existiera. Porque cuando llega el domingo, porque cuando llega cualquier día de la semana y usted tiene que escoger entre hacer la voluntad de Dios, venir al culto, asistir al estudio bíblico, hacer la voluntad de Dios, usted muchas veces escoge su propia agenda. Entonces yo debo de reconocer a Dios en todos mis caminos, en todo lo que yo haga. Mi agenda del cielo tiene que ir sobre mi propia agenda personal. Siempre cuando usted decida, usted debe de decidir como cristiano. Siempre que usted anhele, usted debe de anhelar como cristiano. Pastor, ¿y cómo se alcanza esto? Rindiendo tu voluntad. Algo que yo he entendido que siempre es que yo digo que todo lo que yo pueda alcanzar, que todo lo que yo pueda tener, yo quiero tenerlo, pero también yo quiero que sea de beneficio para la obra del Señor. Que si yo tengo una casa sea para la gloria del Señor. Que si yo tengo un carro que sea para la gloria del Señor. Que si yo tengo lo que yo tenga que sea para la gloria del Señor. Entonces todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a anhelar, yo voy a decir cómo yo puedo beneficiarme de esto, pero también que esto sea de bendición para las personas que están a mi alrededor y para las personas que no conocen del Señor. Y mire algo, que el corazón orgulloso, la persona orgullosa piensa en sí mismo, tiene su propia agenda. Mas el corazón que es humilde toma en cuenta a Dios en todas sus decisiones. Y humildad no es andar sucio. Yo siempre le voy a decir esto: andar estrujado, andar desarreglado. Humildad es obedecer, obediencia diariamente,
a Dios. Lo correcto de toda persona y todo creyente debe decir, en el versículo 15 Santiago dice: si Dios quiere y si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando usted dice si Dios quiere, si es su voluntad, usted está diciendo primeramente Dios es el dador de la vida. Él es quien determina cuándo nacemos, cuándo partimos de este mundo, y por lo tanto yo debo de dar gracias a Dios todos los días. Yo debo de dar gracias a Dios todos los días, porque todos los días es un regalo de vida que Dios me da. Cada vez que yo me puedo despertar en las mañanas y yo puedo respirar y yo puedo poner los pies sobre la tierra, es un regalo que Dios me da. Por lo tanto, yo voy a dar gracias cada día y voy a decir: Señor, gracias por este día. Gracias por la vida. La segunda cosa o lo segundo que debemos entender es que la voluntad de Dios no cae de sorpresa. La voluntad de Dios no cae de sorpresa. La voluntad de Dios no es algo que cayó de repente, aunque parezca bueno. Mire, si mañana usted se levantara y si le llamaran y le dijeran: Jaime, Israel, el nuevo gobierno quiere ofrecerle una posición como embajador en el país que usted decida, ¿qué usted haría? No solamente ellos dos, sino cualquiera de ustedes. Si en su trabajo le dijeran: tenemos una promoción de trabajo para ti y te vamos a pagar 10 veces lo que estás ganando, o te vamos a pagar $1 millón, una casa y un carro del año, pero tienes que decidir ya, necesitamos que empiece el trabajo la próxima semana, ¿qué usted haría? Yo voy a ir ante Dios y voy a orar para ver si esta es su voluntad. ¿Sabes algo? Si a mí me ofrecieran esto, yo no puedo tomar esa decisión y decir que la voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo soy pastor, porque yo me he dado a esta iglesia y la voluntad de Dios es que yo esté en esta iglesia y que yo sea pastor de esta iglesia. Y aunque esto pueda parecer bueno, pueda parecer agradable, y aunque tus amigos, compañeros políticos van a decir que bobo es este, de que hablando de que tú lo vas a pensar, vete, usted debe decir no, porque la voluntad de Dios no es algo que cae de repente. Porque la voluntad de Dios no es algo que así aparece de la noche a la mañana. La voluntad de Dios es algo que Dios va preparando tu camino. Y la palabra del Señor dice que su camino, que ya Él trazó un camino. Entonces yo no puedo levantarme y mudarme de ciudad, de país, porque una oportunidad buena ha aparecido. Yo tengo que tomar en cuenta lo que Dios ha establecido para mí. ¿Es fácil esto? No es fácil. Es difícil, porque a los ojos humanos, los beneficios humanos son buenos, porque nosotros como seres humanos anhelamos cosas. Pero usted tiene que entender que la voluntad de Dios sobrepasa cualquier cosa humana, cualquier cosa material, cualquier estatus social, cualquier posición que a usted le pueda ofrecer. La voluntad de Dios va sobre todas las cosas. Esto es algo bien interesante, que muchas personas, cuando le dan entre escoger el día del culto y el día de trabajar, muchas personas escogen trabajar. Muchas personas el día que le van a dar al Señor, o las 2 horas que le van a dar al Señor, deciden irse al trabajo. Y yo sé que hay compromisos y hay trabajos que usted
a lo mejor va a tener que asistir o le toca trabajar ese domingo. Pero cuando usted tiene la opción entre voy a la iglesia o me gano los $200 de ese día de trabajo, ¿qué usted escoge? Usted coge escuchar la palabra de Dios que le bendice, aunque usted no lo pueda ver, o usted coge los $200 que sí usted lo puede ver y lo puede tocar. Mire, y ahí es donde sale la historia de el restaurante de pollo, que me gusta hablar de esto cada vez, de Chick-fil-A. Ellos no abren los domingos. Y ellos pierden millones de dólares según las estadísticas, según las personas que hablan de finanzas, millones de dólares por estar cerrado el domingo. Mas ellos han entendido que la voluntad de Dios sobrepasa todo esto. Que si yo trabajo 6 días de la semana y tomo un día y se lo dedico al Señor, los consagro para el Señor, Dios va a bendecir todo mi día de semana. Que yo puedo alcanzar más con 2 horas que le rindo al Señor que 6 días de trabajo. Que yo puedo alcanzar más haciendo la voluntad de Dios, yendo a la iglesia, que trabajando 7 días a las semanas. Yo conozco de personas que trabajaban todos los días y un día ellos vinieron al Señor y ellos pusieron a Dios como primero en su casa, como primero en su familia, como primero en sus negocios. Y ellos abandonaron una agenda de todo el tiempo trabajo. Y ellos dicen: pastor, ahora yo soy bendecido, ahora no me hace falta trabajo, ahora mi familia está feliz, mis hijos están felices, yo estoy feliz, yo estoy más saludable, estamos más contentos, nos amamos más, nos rinde más el dinero. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquellas personas que les honran, aquellas personas que dicen: Señor, este día yo lo voy a consagrar, yo voy a obedecer tu palabra, yo voy a sacar un día y me voy a congregar porque tu palabra sí lo dice. Y pasa lo mismo, ya que estamos hablando de dinero y de negocio, con aquellas personas que han decidido honrar a Dios con sus finanzas. Dios, mira, el que le da a Dios no está dando en vano. Yo conozco personas también que ganan mucho dinero pero no le alcanza. Yo conozco personas que de la fe, personas cristianas que conocen que la palabra de Dios, que el diezmar es parte de la ley de Dios, pero ellos deciden gastar todo su dinero, el 100% de su dinero, y siempre están en mala. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no decides honrar a Dios, la polilla destruye lo que tú siembras. No prospera. ¿Sabes por qué? Porque tú no bendices a Dios. Pero cuando tú le das a Dios, Dios bendice y se compromete en darte, en llenar tus graneros, en llenar tu casa de bendición, de salud. Porque así es Dios. Mire, y ya con esto concluyo. Dios quiere darnos una vida abundante, una vida plena. Y el libro de Juan 10:10 dice: mi propósito es darle una vida plena y abundante. Y mire qué interesante, que la palabra abundante en el griego es la palabra parizón, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida. Una cantidad tan abundante que como para ser considerada más de lo que esperamos o anticipamos. Entonces, Dios me quiere bendecir más de lo que yo anhelo, más de lo que yo espero. Y es por eso que siempre yo digo esto, cada vez que voy ante el Señor y le presento mis peticiones. Y yo declaro y le digo: Señor, esto es lo que yo anhelo. Si te agrada, si en tu voluntad está, Señor, esto es lo que yo quiero alcanzar. Pero yo siempre le digo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía.
Y no hay nada malo en esto, porque el mismo Cristo, cuando estaba en Getsemaní, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él dijo: no, si no es tu voluntad, que si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo voy ante Dios y hago lo mismo. Señor, si es tu voluntad. Yo quiero una casa frente a la playa en República Dominicana. Por si acaso ustedes tienen un solar y me lo quieren regalar, o una casa. Pero yo le digo: Señor, que siempre se haga tu voluntad, que sea tu anhelo, que sea lo que tú quieres para mí. Pero yo creo también que Dios puede darme aún más de lo que yo pido, que Dios quiere bendecirme más de lo que yo le he pedido. Y eso es lo que la palabra de nos está diciendo para el humilde, para aquellos que han creído, para aquellos que han confiado en Dios. Dios quiere darle una vida plena. Dios quiere no solamente darle, sino quiere que su copa rebose para que ellos sean de bendición para otros. Y eso es la vida abundante, la vida en Cristo, la vida que Dios nos quiere regalar. Va más allá de lo que yo puedo imaginar, de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo obtener con mi propia fuerza. Pero es interesante que el orgullo hace pensar a la gente que sus planes son mejores que los planes de Dios para ello. La altivez te hace pensar que lo que tú quieres es mejor que lo que Dios tiene para ti. Pero cuando tú entiendes y eres humilde y te das cuenta que la voluntad de Dios sobrepasa tus expectativas, sobrepasa lo que tú quieres, sobrepasa lo que tú anhelas, entonces tú dices: Señor, es verdad que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a buscar el reino de los cielos sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios va más allá de lo que yo puedo anhelar. Porque la bendición de Dios no solamente me bendice a mí, sino va a bendecir a mis hijos, va a bendecir a mis nietos y a las próximas generaciones. Por eso yo voy a buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios me bendice. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Dios siempre quiere darte lo mejor. Si ustedes, siendo buenos, saben dar cosas malas, ¿cuánto más Dios? Si yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de entregarme. Yo debo de entender que la plenitud, que el gozo, que la bendición, que la riqueza está en tener el gozo del Señor. Es estar en descansar en Dios. Es tener la paz de Dios sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Bendición no solamente es tener dinero en la cuenta de banco. Y tengo que decirlo con tristeza, este año pasado hemos entendido eso. Porque usted con toda la ropa y todo el bling bling y los carros y todas las cosas que usted tenía, usted no pudo hacer nada con las cosas materiales. Lo único que usted y a todo el mundo le preocupaba era salvar su vida. Lo único que a todo el mundo le preocupaba era mantenerse saludable. Los ricos no estaban pensando en hacer negocios. Los pobres no estaban pensando en hacer negocios. Ellos solamente querían sobrevivir y quieren sobrevivir esta pandemia. Mire qué interesante que nosotros miramos y le damos más importancia a esta vida que a la vida eterna. El rico, el orgulloso, el altivo le da más importancia a las cosas de este mundo. Quieren salvar su vida física, vida en este mundo, pero no quieren salvar su vida para la eternidad. Se enfocan en las cosas de este mundo. Quiero sobrevivir esta pandemia, este problema, este caos mundial, pero no se preocupan en sobrevivir, en pasar una vida entera con Cristo. Y lo más importante es la vida eterna, y es lo que Dios nos ha regalado. Colosenses 3, 2 y 3 dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra.
las decisiones que tú estás tomando, los planes que tú estás tomando, ¿tienen beneficio eterno? ¿Tienen beneficio que te van a contar cuando tú llegues al cielo? Pastor, pero es que vivimos en esta tierra, ¿y cómo uno puede hacer y tomar decisiones que me bendigan y que me cuenten en la eternidad? Buscando la voluntad de Dios, haciendo que todo lo que tú hagas glorifique a Dios. Y tú puedes decir, bueno, yo me compré una casa, ¿y cómo esto glorifica a Dios? Esto glorifica a Dios cuando tú con tus palabras dices, Dios me prosperó, Dios me dio la posibilidad, los recursos para construir. A Dios sea la gloria. Esta casa Dios me la regaló. Aunque fuiste tú que trabajaste, aunque fuiste tú que hiciste la hora, que tú ahorraste, pero fue con la ayuda del Señor que tú lo conseguiste. Porque ¿quién te dio la salud para tú trabajar? ¿Quién te da el aire para tú respirarlo? ¿Quién es que te guarda en cada salida y en cada entrada? Es Dios. Por lo tanto, yo debo de reconocer a Dios como mi bendición, como el Dios que me prospera. La vida del cristiano es Cristo y no las cosas materiales. La bendición del cristiano es nuestra relación con Dios. Al Dios creador del cielo, de la tierra, al dueño de todas las cosas, al que hace prosperar mi vida, al que me abre las puertas, al que me bendice, al que me da aún cuando yo no lo estoy esperando, y aún al que me da más allá de lo que yo estoy esperando. A ese sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Así que si yo quiero vivir y yo quiero alcanzar aún más de lo soñado, aún más de lo que mi mente humana puede pensar, yo debo de primeramente renunciar a mi agenda personal. Lo segundo que debo de hacer, debo de aceptar la voluntad de Dios, el deseo de Dios para mi vida. Y lo tercero que yo debo de hacer es obedecerle. Entonces yo debo de renunciar a mi agenda. Pastor, ¿cómo se hace eso? Ya tú lo hiciste el día que decidiste seguir a Cristo. Y es por eso que Jesucristo dice, y vuelvo y repito, dice: el que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser cristiano, el que quiere obedecerme, debe de renunciar a padre, a madre, a su agenda personal, hasta su propia vida. Y esto Él lo dice antes de que las personas le siguieran. Y si tú no te leyeron esa parte del contrato, eso fue lo que tú firmaste en el momento que dijiste: Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Eso fue lo que tú declaraste el día que tú dijiste: Señor, te dejo entrar a mi vida. El día que tú dijiste: Señor, tú eres Señor y Dios de mi vida. Tú le dijiste: yo renuncio a mi agenda, yo renuncio a mis deseos y acepto tus deseos y acepto tu voluntad y las voy a obedecer. ¿Sabes? Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y comenzaron a establecer las colonias, la reina o el reinado español había establecido que no se iba a maltratar a los indígenas, ni que se le iba a abusar y a utilizar a ellos como esclavos. Mas aún así, aunque esta ley estaba escrita y era una orden de España, los capataces españoles decían: acepto la ley, pero no la acato. Yo sé que la ley dice eso, pero yo no la voy a obedecer. Porque había un beneficio que ellos querían alcanzar, y era construir, era ciudades, era obtener tesoro. Y eso es lo que muchos de nosotros como cristianos hemos dicho a Dios: yo acepto tu ley, pero no la acato. Yo acepto de que tú eres Dios, pero no te voy a obedecer.
Yo acepto de que tu palabra es verdad y que tú escribiste tu ley antes de que yo naciera y estableciste un camino para mi vida y trazaste una senda para mí, pero yo voy a decidir y voy a caminar por mi propia agenda. Y Dios nos está diciendo hoy que debemos amar al Señor. Y no solamente amarlo de palabras, sino de hechos. Que debemos renunciar a nuestra propia agenda. Porque Dios es capaz y quiere darte todas las cosas, aún mucho más de lo que tú te imaginas. Primera de Corintios 2:9 dice: para aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que deciden obedecer a Dios, para aquellos que han decidido poner a Dios sobre todas las cosas, Dios ha preparado cosas. Dios ha preparado bendiciones. Dios ha preparado tesoros para ellos que nadie jamás pudo ver y que una mente humana no pudo escuchar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar mucho más de lo que tú imaginas. Dios te quiere dar mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Pero debes de renunciar a tu agenda. Pero debes de aceptar la voluntad de Dios y debes de obedecerla. De lo contrario, se engañan a ustedes mismos. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir y quiere que tú seas de bendición a otros. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe de renunciar a su propia agenda. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe de buscar la gloria del Padre. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe de buscar las cosas que son eternas. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque Dios te quiere bendecir.